están? Espero que muy bien. Vamos a continuar en este video con la introducción histórica al Principado Gustal, es decir, al periodo histórico o al proceso histórico que se desarrolla desde el 27 a.C. al 14 después de Cristo, periodo en el cual Virgilio es un poeta, diríamos, de los más relevantes de esa época, y en el marco del cual además escribe su obra magna, ¿sí?, que es la Eneida, por supuesto. Bueno, la idea para este video entonces es partir de las condiciones de posibilidad del ascenso de la figura de Augusto al poder, es decir, cómo se produce la crisis de la República, caída de la República, hay un cambio en la forma de gobierno y está esto que llamamos principado, ¿no? Después sí vamos a hablar del imperio propiamente dicho, ¿no? Digamos que si uno tuviese que dividir la historia de la Roma antigua en etapas o en periodos históricos, hablamos desde la fundación de Roma, fundación mística con fecha arbitraria, como ya sabemos que no tiene ningún asidero arqueológico, me refiero a la fundación en el 753 a.C., es una fecha claramente arbitraria, pero que tiene que ver con, insisto, una manera que tiene el pueblo de pensar de sí mismo, ¿no? Y todo esto de Rómulo y Remo, que va a haber que retomarlo, toda esa cuestión fundacional de Roma, porque Augusto la retoma, ¿no? Y la retoma con fines propagandísticos, con fines políticos, en lo que va a ser su principado. Bueno, decía, tenemos como primera etapa la monarquía, siendo Rómulo el primer rey de Roma, primer rey mitológico claramente, no histórico, pero funciona, no importa eso, ¿no? Funciona en términos, insisto, de representación, de cómo los romanos se piensan a sí mismos, a eso me refiero. Después tenemos la República, a partir del 509. Ustedes saben que el episodio que desencadena el paso de la monarquía a la res pública, a la cosa pública, es el episodio de la violación de Lucrecia, que está narrado al final del libro 1 de Tito Livio. Y después de eso tenemos el periodo republicano hasta el siglo I antes de Cristo, ¿sí? Nosotros vamos a ver, nos vamos a concentrar en esos últimos años de la República, a ver qué pasa allí o qué pasó allí que generó esta crisis que propulsó, insisto, a Augusto al poder. Después viene el Principado de Augusto y después sí, muerto Augusto, viene el imperio propiamente dicho o el imperio en sentido estricto. ¿En qué sentido? En el sentido de que hay un emperador, entonces sí, el primer emperador es Tiberio, hay un emperador como figura que reúne los plenos poderes para ejercer el gobierno. Hasta ese entonces la denominación o la figura de emperador en Roma no existe. Sí podemos hablar de imperio romano desde la República en términos amplios y en términos sobre todo expansionistas. Y en romano en términos de la expansión geográfica, de la anexión de tierras, ¿sí?, efectivamente se producen. Si les parece, vamos a empezar por un mapa, que es el mapa que ven de fondo, ¿sí? Voy a cerrar la cámara por ahora, así podemos ver bien el mapa. Vamos a entrar con un mapa de la división política europea actual, un mapa actual de Europa, para que podamos encontrar los escenarios, ¿sí?, donde se desarrollan buena parte de los acontecimientos que vamos a hacer referencia en este video, y que después vamos a ver los mapas de la antigüedad, pero está bueno, me parece, que puedan contrastar y ubicarse en el mundo de hoy lo que pasó en el mundo de ayer. Vamos a un pequeño zoom acá para ver con mayor detalle la península itálica, ¿sí?, que es la bota que ustedes ven acá. Fíjense que la península itálica limita al este con el mar Adriático, ¿sí?, al oeste con el mar Tirreno y al sur con el mar Jónico. Estos tres mares que rodean la bota de Italia son mares que, junto con el Egeo y otros mares más, forman parte de la cuenca del Mediterráneo, ¿sí? Son las mismas aguas, digamos, del Mediterráneo, si se quiere, son subdivisiones, ¿sí?, internas dentro de toda esta gran cuenca del Mediterráneo, que, como ustedes saben, vía el estrecho de Gibraltar, ¿sí?, desemboca al Atlántico, ¿no? ¿Qué me interesa que ubiquemos en este mapa actual?
Bueno, por supuesto Roma, ¿sí? Roma está emplazada en un valle, en la zona central de la península, que es el Lacio, ¿sí? Por acá está el Tíber, ¿sí? El río que recorre y que atraviesa Roma. Eh, Ubiquemos Sicilia, esta isla que es la isla más próxima al territorio continental. Esta isla es el primer escenario de expansión o uno de los primeros escenarios de conflicto bélico en el marco de la política expansionista de Roma, ¿sí? Acá está lo que en la antigüedad se llamaba Cartago, la ciudad de Cartago, que es la primera ciudad con la cual se enfrentan los romanos. Esto ustedes seguramente lo recordarán o lo vieron en la Cruzada Latina 1. Acá tenemos la isla de Cerdeña, ¿sí? Al norte, muy pegadita, la isla de Córcega, ¿sí? Acá hay un estrecho que divide las dos islas, que las separa, que es el estrecho de Bonifacio. Córcega actualmente es territorio francés, pero en la antigüedad formaba parte del Imperio Romano. Ubiquemos también eh, al este, al sureste, mejor dicho, Alejandría y en particular Egipto. ¿Por qué digo esto? Porque Egipto, desde el punto de vista de la ubicación de Roma, es el este, es oriente, ¿sí? Y esto es importante en términos de imaginario cultural, ¿sí? Ya lo vamos a ver. Ubiquemos Egipto entonces, va a ser un escenario importante. Ubiquemos, por supuesto, Grecia, ¿sí? Tenemos acá el territorio de Grecia, en particular dos lugares de Grecia. Por un lado, Farsalia, que es esta zona de Tesalia, y el otro territorio es Axio, aquí en el Golfo de Ambracia, es esta zona, es el Golfo de Ambracia, ¿sí? Y acá está Axio, Actium en latín, porque acá se va a dar una batalla muy importante, ¿sí? Como en Farsalia también, ¿no? Esto en Grecia, para ubicarnos, y ya que estamos acá, ubiquemos Estambul, ¿sí? Estambul queda acá, se extiende a lo largo del estrecho de Bósforo, es el estrecho que está aquí. Eh, Estambul, o Turquía, por supuesto, en la antigüedad de la Tracia, otro de los territorios romanos que formaban parte del imperio. Y menciono todo esto para que ustedes adviertan, bueno, justamente la extensión, ¿sí? Del Imperio Romano es realmente de dimensiones desproporcionadas, francamente, y ese va a ser uno de los problemas de la República, justamente, ¿no? Cómo administrar toda esta extensión territorial que, por supuesto, incluía el norte de África, la península ibérica, ¿sí? Todo el territorio de la actual Francia que César conquistó con el marco de la Guerra de las Galias, Britania, en fin, mucho territorio para que esté concentrado el poder en un solo lugar que era Roma, ¿no? Bueno, arranquemos entonces con algunas cuestiones que tienen que ver con el texto de Pinapolo que ustedes están leyendo, que parte justamente de la crisis de la República. Lo que dice Pinapolo en relación con esto es que la crisis de la República no implicó una transformación de las estructuras sociales, una revolución como tal, sino el cambio de una forma de gobierno, de un sistema político a otro, de lo que se conoce como la res pública, la cosa común, la cosa pública, a esta forma del principado. ¿Cuáles son las causas para que se produjera esta crisis? Bueno, señala varias, Pinapolo, en su artículo. En primer término, la inadecuación de las formas o de las instituciones, digamos así, de las formas políticas de la República, ¿sí? Las formas de administrar el poder de la República, ¿sí? Eh, estas inadecuaciones de las instituciones respecto de la extensión territorial. Es decir, frente a un imperio territorial tan extenso, ¿sí? Como el que había para ese entonces, ¿sí? Creo que lo dije, pero lo repito, siglo I antes de Cristo, eh, frente a esa extensión territorial incontrolable, digamos que las formas políticas, sociales y administrativas de la República resultaban perimidas para este,
esta realidad territorial. Otra de las causas de la crisis de la República, que señala, creo yo, con mucha certeza Pinapolo, tiene que ver con el modelo esclavista, claramente. El modelo esclavista, la proletarización del campesinado, genera que cada vez más masas de gente y de campesinos que no poseían las tierras y que no controlaban los medios de producción, eh, migraran a la ciudad de Roma y esa población empezaba a exigir otro tipo de representatividad, otro tipo de derechos que por supuesto para los romanos, al menos para la élite dominante, era una cosa bastante difícil de ceder. Es decir, que en los últimos años de la República, si hay algo que aumentó exponencialmente fue la desigualdad social. Eso como un elemento más central, diría yo, de todo esto. Después, el otro problema que se generó, también vinculado con la extensión territorial, quiero borrar esto y no puedo. También vinculado con la extensión territorial, tiene que ver, y lo señala también Pinapolo, con el ejército. Como ustedes saben, el ejército romano creció también monumentalmente, justamente para poder anexar cada vez más territorios. Y esa situación hizo que se produjera lo que Pinapolo denomina como una clientela militar. Es decir, los soldados romanos pasaban muchos años fuera de Roma al mando del el general que condujera esa ala del ejército, y eso producía como un vínculo muy cercano y una identificación muy cercana con los líderes militares, por poner un caso Julio César, Pompeyo, figuras políticas que no solamente tenían un peso propio dentro de Roma, sino que además contaban con un ejército que les respondía, lo cual claramente va a complejizar el escenario político. ¿Sí? Otra de las cuestiones que menciona Pinapolo, y me parece que vale la pena mencionar, tiene que ver con la actitud conservadora de la élite dominante. Es decir, como ustedes saben, lo vemos en el latín 1. La historia de Roma es una historia de las élites, ¿sí? Son las élites las que han regulado y las que han tenido el acceso al poder político, y han regulado claramente los avatares, más o menos, pero han regulado los avatares de la historia de Roma. Y esta élite dominante, en el caso de Roma, se caracteriza justamente por intentar preservar esos privilegios, y todo el tiempo apelando a esta cuestión de los mores maiorum, ¿no? De la costumbre de los antepasados como el ideal que no hay que perder, y digamos que identificaban, esto es lo importante, identificaban sus intereses los ampliaban o los equiparaban a los intereses del Estado. ¿Sí? Los intereses de la élite son los intereses del Estado. Cuidar a la élite es cuidar al Estado de Roma. Esto, si ustedes se acuerdan de las catilinares de Cicerón, recordarán la famosa prosopopeya de la patria, ¿no? Cuando Cicerón hace que habla en nombre de la patria. Bueno, de esta manera funciona la élite dominante en la Roma antigua, ¿no? Con una actitud fuertemente conservadora, es decir, cualquier intento de cambiar las estructuras, o de, digamos, otorgar mayor participación a la clase plebeya es un atentado contra sus privilegios, un atentado contra la patria entera, ¿sí? En ese sentido. Eh, por eso decimos que la historia de Roma es una historia de las élites, porque la clase plebeya queda confinada a un rol, digamos, de espectadores del escenario político que dirimen justamente estas élites. En, en relación con esto, lo que se empieza a gestar, justamente por un lado, por
la actitud conservadora de las élites dominantes y por el otro, por el crecimiento de una masa plebeya que era desoída, ¿sí? Y claramente confinada a la desigualdad, eh, se producen, digamos, dos facciones políticas enfrentadas, dos partidos políticos, podemos decir incluso, claramente enfrentados. ¿Sí? Nos tenemos dos facciones o dos partidos políticos claramente enfrentados. Uno de autodenominados optimates y el otro denominado peyorativamente populares. Los optimates, fíjense, también se llamaban a sí mismos los boni. Fíjense estas palabras, ¿no? La connotación que tiene. Optimate viene de optimus, ¿no? Los mejores. Y boni, los buenos. Es decir, fíjense eh, el componente axiológico, ¿no? Que subyace a estas denominaciones políticas. Los populares son justamente los que intentan congraciarse con la masa plebeya y por lo tanto, desde el punto de vista de la clase dominante, de la aristocracia, de la nobleza, eh, es gente que pone en riesgo la integridad de la patria. De este lado de la facción de los populares, ¿a quién tenemos? A Julio César, como un líder indiscutible. Y del lado de los optimates tenemos, por supuesto, a todos los senadores, a toda la clase aristocrática y entre todos ellos a un general muy importante que es Pompeyo. Esta, este enfrentamiento entre populares y optimates, entre Julio César y Pompeyo, tiene un punto o encuentra en el año 48 a.C., ¿sí? Encuentra un punto de inflexión que es la famosa batalla de Farsalia. Batalla de Farsalia que se da justamente en el territorio que mencionábamos antes en Grecia, en la Grecia continental, en la zona central de Grecia. Batalla de Farsalia que resulta vencedor Julio César. Y lo menciono porque, justamente porque siendo vencedor Julio César, lo que ocurre a partir de ese momento es que empieza la dictadura más larga de la historia de Roma, que es la tercera dictadura de Julio César. Cuando hablamos de dictadura, no lo pensemos con las connotaciones contemporáneas que le damos a la palabra dictadura. La dictadura era una institución que, eh, digamos, en la estructura de la República estaba prevista. Era una de las instituciones de la República, en realidad acotada a un periodo breve para restablecer el orden frente a una situación de caos, así lo preveían los romanos, solo que acá el Senado de manera inédita le concede una dictadura a Julio César por 10 años, lo cual realmente fue algo descomunal y no dejó de acarrear problemas que, pero fíjense cómo todos estos enfrentamientos no encierran otra cosa que guerras civiles, ¿no? Porque son ejércitos romanos contra ejércitos romanos, ¿sí? Por eso, otro de los rasgos salientes de la República, y en particular de los últimos años de la República, tiene que ver con esta sucesión de guerras civiles, de enfrentamientos, ¿sí? Entre conciudadanos. Recuerden ustedes que Tito Livio en Abur Recóndita decía que, bueno, justamente ese fratricidio original, en el mito de la fundación, es el que explica después las guerras intestinas entre conciudadanos, es decir, las guerras civiles, ¿no? Cómo linkea, me refiero, este fenómeno del periodo tardorrepublicano con el origen de Roma misma, ¿no? Bien, digo, Julio César entonces es la figura, digamos, excluyente de estos años, después de Farsalia, aún más todavía, si es que eso pudiera ser, figura excluyente, pero que por supuesto eh, generaba una cantidad de resquemores incontenibles en la clase dirigencial. Resquemores que encuentran su
vía de solución en el año 44 a.C., en particular los idus de marzo de ese año. Recuerden ustedes que según el calendario romano, los idus son el día 15, ¿sí? ¿Por qué menciono esta fecha en particular? Porque se produce entonces en esta fecha el asesinato de Julio César. Asesinato que genera claramente el problema de la sucesión, es decir, quién se hace cargo del poder muerto el dictator, ¿sí? Es decir, esta figura de poder que se hacía cargo de la administración pública en contextos de crisis, pero que después de Farsalia le dieron rienda suelta a la forma de la dictadura. Bien, se genera el problema de la sucesión de Julio César entonces en este año, después de que es muerto justo encima lo matan a los pies de la estatua, de una de las estatuas de Pompeyo. Eligen el escenario claramente con mucho sentido de la oportunidad, vale la ironía. Digo, el problema de la sucesión, ¿no? ¿Quién se hace cargo de esto? Bueno, ocurre que muerto Julio César, Marco Antonio, que para ese entonces es un cesariano, ¿sí? Marco Antonio, para ese entonces era cónsul, uno de los cónsules de Roma. Marco Antonio abre el testamento de Julio César y lee una cosa muy particular, un dato no menor, y lee que Julio César adopta a un tal Octavio. Este Octavio es un sobrino suyo. Ustedes se preguntarán por qué lo adopta y por qué lo pone en un testamento. Bien, esto quizás ustedes lo recuerden de cuando estudiaron la constitución de la familia y cómo los romanos entendían la organización familiar a, imagen y semejanza de la organización del Estado, ¿no? Y en esa organización familiar, la figura de poder era el pater familias, ¿no? La figura de poder que dominaba a todos los integrantes. Bueno, en ese contexto, la herencia siempre es por vía masculina. La herencia de la familia, la herencia del nombre, la herencia de la gens, es vía masculina. Julio César no tenía hijos varones. Entonces adopta a un sobrino para así preservar el linaje. Hijo adoptivo que termina siendo este sobrino Octavio. Entonces, a partir de ese momento, Octavio cambia su nombre, porque es adoptado por Julio César, y pasa a llamarse... ¿Qué dice? Y pasa a llamarse... Perdón, pasa a llamarse... Bueno, ahí va. Pasa a llamarse Julio. Perdón. Vale. Cosas que pasan. No se imaginan la cantidad de veces que empecé a grabar el video, lo paré, lo borré, volví a empezar. Pero si hago eso ahora y tengo que retrotraer todos estos minutos, realmente no termino más. Perdón. Cayo, ahí va, faltó el praenomen. Cayo Julio César Octaviano. ¿Sí? Es decir que lo que era su nomen pasa a ser un segundo cognomen, porque ya César es un cognomen. ¿Sí? Recibe esta denominación porque se entera de la noche a la mañana, ni siquiera estando en Roma, se entera que Julio César lo había adoptado, y es entonces el heredero por naturaleza. Recuerden ustedes que un hijo adoptivo tiene el mismo estatuto legal para los romanos que un hijo biológico, porque entendían, como decíamos, los lazos de parentesco en términos políticos, en términos, digamos así, legales. Bien. Entonces, Octaviano ahora, llamado Octaviano, teje una alianza con Marco Antonio, ¿sí? Uno de los cesarianos,
del partido de los cesarianos, y forman lo que se conoce como el segundo triunvirato. Triunvirato, como ustedes verán, es triunvir, ¿no? Vir varón, es decir, es un acuerdo entre tres varones. ¿Quiénes eran esos tres varones que tejen esta alianza política para intentar restaurar un orden que, perdido por la crisis que propulsaba la muerte de César? Por supuesto, Marco Antonio, con quien teje la alianza. Por supuesto, el propio Octaviano y Lépido, otro general de la época, un personaje menor en comparación a estos dos, ¿no? ¿Qué es lo que hacen? Se distribuyen el territorio romano. Y esa distribución la vamos a ver en este mapa de aquí. A ver si se ve bien. En este mapa pueden ver cómo, con qué suerte, o qué suerte le tocó a cada quien para quedarse, para quedarse con el territorio romano. Bueno, creo que se ve bien igual. No sé, no puedo hacer zoom. No sé qué dice. Acá. Ahí va. Bueno, fíjense que en verde, ¿sí? Acá en verde, bueno, en verde, ¿sí? Tenemos el territorio que le toca a Octavio. Octavio se queda con Italia, ¿sí? Con Roma, me refiero. A Lépido le toca España, fundamentalmente. Y a Marco Antonio le toca Asia y, por supuesto, Egipto. Bueno, ¿por qué menciono esto? Porque esta distribución territorial, ¿sí? Va a explicar también cómo se dan después las alianzas y los enfrentamientos posteriores, ¿sí? Este es el mapa de distribución del imperio romano, del territorio romano, en el marco del segundo triunvirato. Bueno, volvamos acá. Por supuesto que este enfrentamiento de poder entre Marco Antonio y Octaviano no tardó en llegar. Es decir, formaban un triunvirato, había un acuerdo, pero claramente eh, la, el deseo por reunir, digamos, la suma del poder político podía más que otra cosa, ¿no? Y en ese contexto, Octavio es muy hábil para construir a Marco Antonio como un enemigo extranjero. ¿Por qué construye a Marco Antonio como un enemigo extranjero? Porque Marco Antonio, a cargo o teniendo el dominio de Asia y de Egipto, Marco Antonio se alía con la famosa Cleopatra, la reina de Egipto. Cleopatra, eh, que pertenecía a la dinastía tolemaica, ¿no? Esta alianza entre Marco Antonio y Cleopatra es aprovechada muy astutamente eh, por Octavio, todavía no es Augusto, por Octaviano, para construirlo, como decimos, como un enemigo extranjero, un enemigo que reúne todas las características que desde la mirada romana consisten en la otredad. Este enemigo que hay que eliminar desde el punto de vista del discurso de Octaviano es un enemigo que condensa otredad porque, primero, es un enemigo extranjero, ¿sí? Porque tiene sede en Egipto. Y todo lo extranjero claramente es sinónimo de enemistad. En segundo término, es un enemigo capitaneado por una mujer. O sea, lo que es otro desde el punto de vista patriarcal romano es la mujer. Y que para colmo es oriental, porque decimos que Egipto queda en Oriente. Como si fuese poco, esta mujer que capitanea al enemigo extranjero es una mujer que pertenece, como decíamos, a la dinastía
tolemaica. Los ptolomeos, entre otras cosas, se caracterizaban por casarse entre hermanos necesariamente. Se casaban entre ellos para preservar justamente la dinastía. Bueno, imagínense cómo concebían los romanos a semejante acto incestuoso, ¿no? Aparte, los ptolomeos vivían perfumados, usaban collares, pulseras. Cleopatra suele aparecer representada rodeada de eunucos, es decir, de toda una cuestión ostentosa que los romanos, a todo ese lujo, lo denominaban luxuria, ¿sí? Y otra palabra que utilizaban para denominar a este uso de perfumes era molitia. La molitia como esta cosa de eh, como de suavidad, de delicadeza que va en contra de los principios patriarcales que regulaban los esquemas de conducta, ¿no? Entonces, un Marco Antonio aparece representado en toda la iconografía de la época que propulsaba Octaviano, aparece representado con todos los elementos, con joyas, con collares, perfumado, y con toda esta cosa excéntrica que a los romanos les producía, honestamente, una patada de hígado. Y para colmo, este enemigo otro, que condensaba otra edad, es un enemigo que sostenía la monarquía, y que en el marco de esta monarquía el soberano estaba equiparado a un dios. Si bien las aspiraciones de Octaviano no estaban muy lejos de esto, eso no se podía decir, porque el valor que había que restaurar era la República perdida, los valores republicanos, los mores maiorum, todo eso que la crisis de las guerras civiles, la crisis territorial, la crisis que describíamos al comienzo, puso en riesgo, ¿no? O llevó a la perdición de todo esto. Y otra cosa que también les parecía insoportable a los romanos, que sean estos orientales bajo el dominio de Cleopatra, era la cuestión de cómo representaban sus divinidades. Y estas divinidades aparecían representadas con el cuerpo mitad humano, mitad animal. Divinidades mitad humanas, mitad animales. En particular, una figura que les causaba especial urticaria a los romanos y que concentraban ahí el blanco de las críticas era Anubis, ¿sí? Que es esta figura que tiene la cabeza de perro, ¿no? Bueno, es pura otredad toda esta gente y amenaza las buenas costumbres y los valores romanos. Hay que luchar contra Marco Antonio. Lo que es interesante desde el punto de vista del discurso gustal es que lo que hace Octavio es disfrazar lo que en realidad es una guerra civil, porque es un ejército romano contra otro ejército romano, lo disfraza de una guerra contra un enemigo extranjero, ¿sí? Esta guerra, este enfrentamiento entre estos dos seres, entre Marco Antonio junto con Cleopatra y Octaviano, tiene su punto culmine en la batalla de Accio, ¿sí? También en latín Actium, en la batalla de Actium en el año 31 a.C. ¿Sí? Acá está Actium, ¿sí? Como decíamos antes, en el Golfo, eh, eh, limitando con el Golfo de Ambracia. Es una batalla naval, la batalla de Actium, que se da en este territorio, en estas aguas desde el mar Jónico, que, insisto, desembocan en el Golfo de Ambracia, en Grecia. ¿Sí? Este es el escenario del enfrentamiento entre Octavio y Marco Antonio, que, como ustedes saben, resulta vencedor Octavio. Esto ocurre en el año 31. Se me había cerrado, perdón, la pantalla. Acá retomo. Bueno, entonces, después de la batalla de Actium, en la que resulta vencedor Octaviano, llegamos a otro momento clave,
es el año 27 a.C., ¿no? Los años del 31 al 27, digamos, después de la batalla de Actium, son años donde sigue, digamos, la República y claramente va acumulando poder Octaviano hasta que en el año 27 a.C., el Senado le confiere el nombre de Augustus, ¿sí? Augustus es un nombre que deriva del verbo augeo, ¿sí? Que significa incrementar, acrecentar, de modo tal que Augusto es el que incrementa, el que acrecienta, el que agranda, ¿sí? Incluso el que es responsable, el que es fundador, porque audio también es tiene la misma raíz del término auctor y de la palabra auctoritas, ¿sí? Digo, todos estos sentidos están detrás de la denominación que el Senado le otorga a Octaviano, en ese momento, ya deja de llamarse así y es Augustus, Augusto. ¿Sí? Por eso menciono todo esto porque el nombre no significa en ese momento lo mismo que significa para nosotros el nombre Augusto, ¿no? Tiene todas estas connotaciones, tiene una enorme carga religiosa y moral. Bueno, en este año, ¿qué es lo que ocurre? Primero, esto que mencionamos del nombre, y después, Augusto mismo, antes de morir, escribe un texto que se llama las Res Gestae, son las hazañas, las cosas hechas, digamos así, como una suerte de memoria de su obra. Y en estas Res Gestae, él dice que en el año 27 le devuelve el poder a los romanos. Después de tantas guerras, después de tanto conflicto interno, después de tantos enfrentamientos, de tanta inestabilidad política, llega Augusto y en el 27 le devuelve el poder al pueblo, vuelve la república. Pero se va a quedar él, eso es lo que él dice, insisto, en este texto, que vamos a leer en algún momento algún pasaje porque es desopilante realmente la frase que está ahí. Bueno, dice eso, le devuelve el poder al pueblo, pero le devuelve el poder, pero él se preserva algunos carguitos, algunos títulos, algunas cositas que vale la pena mencionar. Bueno, en primer lugar, preserva el cargo de Princeps Senatus. Es decir, Princeps no en el sentido de príncipe, sino en el sentido de el primero en el Senado. Es decir, el primero que habla en el Senado. Como ustedes saben, en el Senado el orden de los oradores dependía del grado de auctoritas, del grado de importancia que revestía la persona. Ser un princeps senatus implica ser el primus inter pares. Es decir, entre los pares, entre los pares del Senado, hay uno que es primero, y es el princeps senatus. Claramente esta denominación primus inter pares es un oxímoron grande como una casa, ¿no? Porque si son todos pares no hay ningún primus. Bueno, sí lo hay, y es Augusto. Además de esto, se conserva otra cosa muy importante, que es lo que se denomina como imperium proconsulare. El imperio proconsulare tiene que ver con el control del ejército fuera de Roma, es decir, el ejército romano que está desparramado en todas las provincias. Recuerden que las provincias es el nombre que reciben todos los territorios anexados por fuera de Roma. Entonces son provincias romanas, ¿no? Territorio bajo control o dominio romano. Y obviamente en cada una había un ejército romano, porque bueno, había que controlarlas. Bueno, él conserva el poder de todos esos ejércitos, responden a él. No es algo menor, como pueden imaginarse, ¿no? Conservar el imperium proconsular. ¿Qué más se guarda para sí, no? Todo eso supuestamente le devuelve el poder al pueblo, pero se queda con varias cositas. Se queda con la tribunicia potestas. Es decir, es el poder que tenía en la República el tribuno de la plebe, no sé si ustedes se acuerdan,
que es un poder para vetar cualquier norma, cualquier ley que algún magistrado intente impulsar, él la puede vetar. Es un poder de veto, la tribunicia potestas. Otro detalle menor, claramente. Se queda otra cosita, que es la cura anonae. Es decir, se encarga de la distribución de los granos. Es decir, la nona es esto, la distribución gratuita de los granos entre los ciudadanos de Roma. Es decir, es un cargo que genera mucha popularidad, porque en este caso Augusto podía distribuir a su voluntad granos y así ganar adhesión de la masa plebeya. Se presenta también un cargo de carácter religioso muy importante. Recuerden ustedes que la esfera religiosa y la esfera política en la Roma antigua van de la mano, que es el cargo de Pontifex Maximus. O sea, el cargo más importante en la esfera religiosa, ¿no? Pontifex Maximus. En un momento, esto lo cuenta Suetonio y Tácito también, si no me equivoco. El Senado lo quiere llamar divus, lo quiere divinizar, le quiere conferir el título de Dios, igualarlo a un Dios. Pero él lo rechaza. Recuerden esto que decíamos de la monarquía en el caso de Egipto y cómo según esta cultura oriental el soberano estaba asociado a un dios o identificado a un dios, equiparado a un dios. Con mucho criterio, Augusto rechaza eso, ¿no? Porque resultaba muy riesgoso en términos de la construcción de su discurso político, resultaba muy riesgoso cualquier identificación que lo asemejara justamente con el enemigo oriental que venía de derrotar, por otra parte. Entonces él no acepta esta denominación de divus, de ser divino, pero sí acepta la denominación de divi filius, es decir, del hijo de un dios. ¿Por qué hijo de un dios? Bueno, porque es una denominación que se remonta a la apoteosis de Julio César. Recuerden que Julio César lo había adoptado, ¿no? Todo esto empieza ahí, ¿no? Por cierto. Muerto Julio César, se producen los funerales, por supuesto, en honor a semejante figura política que había muerto, que había sido asesinada, en realidad. Los funerales son un escándalo, en Roma duran días, bueno, muchos conflictos, pero en un momento, en el medio de esos funerales, pasa una estrella, ¿sí? Y los romanos la ven y consideran que esa estrella es Julio César. Es decir, que se produce una divinización, una conversión de Julio César en estrella. Eso es un término técnico, se llama cataterismos. Es, insisto, una divinización. Al ver la estrella fugaz, supuestamente, bueno, es prueba irrefutable de que Julio César se había vuelto un dios. Entonces, Octavio, ahora llamado Augusto, no acepta la denominación de ser un dios, pero sí la de ser hijo de un dios. ¿Sí? Y otra denominación o cargo, ¿sí? de todos estos que vamos mencionando que conserva, bueno, vieron que mis cuadros son siempre mamarracho, ¿no? Perdón. Es la de ser pater patriae, es decir, el padre de la patria. ¿Se acuerdan lo que decíamos al comienzo en relación con esta tendencia este, de la élite dominante de homologar sus intereses a los intereses del Estado? Bueno, es esto. Ser el padre de la patria es justamente identificarse o consustanciarse con la patria en estos términos, ¿no? Y justamente recuerden que la palabra pater es una palabra de suma autoridad y que ejerce el máximo poder. El pater familias es el jefe de la familia, el pater patriae es el jefe de la patria. Bueno, en esto estamos por debajo de esta superestructura que reúne la suma del poder político y religioso en una sola persona, que es Augusto. Por debajo de toda esta superestructura están las instituciones de la República. Hay un Senado, están los magistrados, pero claramente sin poder efectivo, sin incidencia en la vida política, porque claramente Augusto controlaba todo.
Una de las cosas que ocurre en este contexto es lo que se denomina, y lo que el mismo Augusto va a enfatizar mucho, que es la Pax Augustea. Es decir, después, después de tantas guerras civiles, efectivamente Augusto logra, digamos, como calmar las aguas y detener tantos años de sucesivas guerras civiles. Durante el periodo de Augusto, efectivamente, no se sucede ninguna guerra civil. Eh, es interesante lo que plantea en ese sentido Tácito, porque dice que la solución que encontró Augusto en este momento para instaurar la paz, esta solución que implicaba poderes plenos en una sola persona, ¿sí? Poderes plenos y de carácter unipersonal, esos poderes, ¿sí? Todos concentrados en una sola persona. Lo que hizo, el error que cometió Augusto, según Tácito, es convertir esta situación coyuntural en una cuestión hereditaria. Transformar la coyuntura para lograr la paz, transformarla en una cuestión hereditaria. Es decir, a medida que Augusto va envejeciendo y eh, acercándose a su muerte, empieza el problema de quién lo va a suceder, de quién va a heredar estos poderes plenos. ¿Sí? Eh, por eso señalo que es interesante la crítica que hace Tácito, que es un historiador muy importante eh, de la Roma antigua, porque aparte de una mirada muy crítica, y eso es lo que lo vuelve particularmente atractivo a Tácito, ¿sí? Para leerlo. Entonces, aparece este problema de la cuestión hereditaria. ¿Se acuerdan que decíamos que Julio César adopta a Octavio precisamente por no tener él un hijo varón a quien transmitirle su herencia? Bueno, en el caso de Augusto pasa exactamente lo mismo. Parece una suerte de conspiración de esta gens, de esta familia, la cuestión del linaje, la cuestión de preservar el linaje. Vamos a ver qué pasa un poco entonces con la familia de Augusto, ¿sí? Para explicar todo esto y a ver en qué cae, ¿no? Efectivamente, Augusto tiene una única hija, ¿sí? Que es Julia, ¿sí? Es la única hija que tiene Augusto. Y además, Augusto está casado con Livia. Livia, la mujer de Augusto, tiene un hijo previo al matrimonio que contrae con Augusto, tiene un hijo que es el famoso Tiberio. Bueno, ¿qué es lo que ocurre? Eh, Augusto, por supuesto, no necesitaba un hijo varón a quien legarle todo el poder. La hija no podría ser de ninguna manera porque es mujer. Y por otra parte, la hija no estaba particularmente muy encantada con toda la moralina augustal, a tal punto que, según cuentan los historiadores, un día salió a correr desnuda por el foro romano, gritando en contra de su padre, razón por la cual Augusto la destierra, sin ningún problema la destierra. Pero bueno, la hija se casa con Agripa. Y Agripa, que es el marido de Julia, es un personaje bastante importante porque participa de la batalla de Actium junto con Augusto y tiene un rol clave, preponderante en la victoria justamente sobre Marco Antonio. Entonces, ¿qué es lo que hace Augusto? Como no puede, como no tiene un hijo varón, adopta al esposo de la hija. Agripa entonces es adoptado por Augusto. Ocurre que Agripa enferma y muere. Entonces, ¿qué hace Augusto? Adopta a los dos hijos que tiene Julia. También los adopta. ¿Y por qué yo mencionaba a Tiberio? Porque Livia estaba bastante interesada en que Augusto adoptara a su propio hijo para que éste heredara el poder.
y Augusto no estaba para nada interesado en eso. De hecho, prefiere primero adoptar a Agripa, el marido de la hija, y después a los hijos de la hija, que los adopta, lo cual es una prueba escandalosa del nivel de manipulación estatal por parte de Augusto. Uno de los hijos de Julia llega al cargo de cónsul a los 18 años, como para dar un ejemplo del grado de manipulación, me refiero, ¿no? Bueno, estos hijos mueren de manera bastante misteriosa. Según los historiadores, Livia los envenena, o el propio Tiberio. En fin, hay todo un chuperío muy propio de esta época de Roma y de todo lo que ha venido después en el Imperio. Estas intrigas y estas tramas de envenenamiento en las familias imperiales, imagínense que son moneda corriente. Bueno, Augusto se acerca a su muerte y no le queda más remedio, muertos todos estos, no le queda más remedio que adoptar finalmente a Tiberio, y Tiberio efectivamente, muerto Augusto en el 14 después de Cristo, se transforma en el primer emperador de Roma. Los historiadores suelen ser muy críticos, los historiadores romanos suelen ser muy críticos de esta actitud de Augusto, decía, porque no solamente, como mencionábamos a propósito de Tácito, Augusto convirtió una situación coyuntural en una cuestión hereditaria, sino que además terminó por hacer heredero de todos sus poderes a quien quedaba, no al mejor, a quien había, porque él no tenía hijos. Agripa muere por una enfermedad. Los hijos de Julia, la hija, mueren misteriosamente. Bueno, termina quedando ahí el que quedaba, efectivamente, ¿no? Y no es un sujeto, Tiberio, con particulares luces, ¿no? Tiberio, Calígula, Nerón, que son los primeros emperadores de post-augustales y de esta dinastía Claudia, no son emperadores particularmente buenos para Roma, pero bueno, eso ya es parte de otra historia, ¿no? Bueno, hasta acá, ¿no? Esta es una suerte de síntesis de las condiciones políticas que permiten el ascenso de la figura de Augusto al poder, y vamos a seguir profundizando en el Principado Augustal. Lo que les voy a pedir que lean a continuación es el próximo texto que voy a subir. Es un capítulo de un libro muy bueno, que es el libro de Paul Sanker. Es un libro que se llama Augusto y el poder de las imágenes. Vamos a ver cómo toda la iconografía augustal es sumamente interesante. La vamos a analizar porque nos va a permitir establecer relaciones entre todo este discurso propagandístico, panfletario de Augusto y su materialización en monumentos, en monedas, en un montón de manifestaciones artísticas y además en la literatura. Bueno, llegamos hasta acá con este primer video. Que siga muy bien y nos vemos en el próximo.